Bien, hemos venido compartiendo esta carta a los tesalonicenses y ya estamos en el capítulo 4, estamos casi por terminar la carta. Y qué carta para maravillosa, ¿no es cierto? Cómo nos ha enseñado, cómo nos ha dado dirección de aquello que tenemos que hacer, de cómo debemos conducirnos. Recuerdan, la semana pasada el pastor Juan Diego compartía acerca de la primera parte del capítulo 4 y la enseñanza que Pablo trae a la iglesia en Tesalónica es que debe empezar o debe andar en santidad y debe andar apartándose de fornicación y debe andar también o debe caminar en este amor fraternal, este amor entre hermanos unos a otros, ¿cierto? Y es importante porque esas son características que deben estar presentes en la iglesia. No es solamente palabras al viento, no, son características que deben estar presentes en la iglesia, deben estarse reproduciendo en la iglesia. Y esa es nuestra tarea, queridos hermanos, como la iglesia de Dios. Si bien es cierto, esta carta fue escrita para la iglesia en Tesalónica en ese tiempo, bien se ajusta y bien afirma a la iglesia en este tiempo. Bien exhorta y enseña a la iglesia moderna, la iglesia de este tiempo que sigue creyendo en Dios y que de alguna forma debe reproducir estas mismas cosas. Amén. Bien, la segunda parte del capítulo 4 es una parte interesante. Habla de un aspecto fundamental, importantísimo del Evangelio de Cristo, como lo es la vida después de la muerte o la resurrección de los muertos. Es un tema que no es fácil compartir, que muy pocos predicadores quisieran compartir. No es un tema motivante de alguna forma, no es un tema tan agradable, pero el final de la enseñanza de este capítulo va a hablar de la resurrección de los muertos, de la vida después de la muerte, y créanme que las palabras que el apóstol Pablo va a utilizar en esta parte del capítulo 4 sí que nos van a alentar, sí que nos van a animar, y esta parte lo que busca es que nosotros empecemos a caminar en esperanza, en la esperanza en la que Cristo Jesús nos ha dado. Muchas de las personas tienen esta esperanza, creen que los gobiernos en un país deben cambiar o creemos que pueden cambiar y que cuando cambien esos gobiernos van a venir días buenos para nuestros países, para nuestras ciudades, y vamos a poder estar en paz y vamos a poder estar tranquilos haciendo negocios, trabajando, yendo de aquí para allá. Y de alguna forma muchos ponen su esperanza en aquello, pero la esperanza que nosotros tenemos que tener no está en este mundo, no está en esta tierra. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y trasciende, queridos hermanos, gracias por ese amén, y trasciende esta vida terrenal, ¿no? Porque este no es el final, cuando nos toque partir a nosotros no es el final de nuestros días, sino que empieza recién nuestra vida juntamente con Cristo. Bien, la venida del Señor, capítulo 4, versículo 13, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia en Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esa iglesia en Tesalónica, esta iglesia que Pablo elogia por la fe que ellos tienen, esta iglesia que es conocida en ese momento, a esta misma iglesia debió habérseles presentado esta situación, esta condición que muchas veces puede estar también golpeando a la vida de los creyentes. ¿Quién no ha sufrido la partida de un ser querido? ¿Quién no ha experimentado el ver a alguien que amó partir de esta tierra? ¿Quién no lo ha experimentado, no es cierto? A lo mejor alguien vio partir a su padre, a su madre, a su hermano, otros vimos partir a algunos de nuestros amigos, pero de alguna forma esta misma situación estaba atravesando la iglesia en Tesalónica, estaba experimentando. Y la iglesia en Tesalónica, recuerdan, una iglesia elogiada porque en 2 semanas que el apóstol Pablo estuvo con ellos, aprendieron tan bien que empezaron a reproducirse y a tener una conducta de fe tan elogiante que era digna de imitar, dice el apóstol Pablo. Pero se presentó esta situación y con esta situación debió haberse presentado muchas dudas, inquietudes, tanto así que
el siervo del apóstol Pablo, Timoteo, va y le comenta acerca de esto a Pablo, y Pablo tiene que incluir en su carta esta enseñanza porque no puede pasar desapercibida, no puede quedar en el aire. Debemos, como cristianos, como creyentes, debemos entender acerca de esto, de lo que ocurre después de la muerte corporal. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: hermanos, no queremos que ignoren esto acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros, queridos hermanos, los creyentes, los cristianos, tenemos o en algunas ocasiones hemos enseñado acerca del credo apostólico. Algunos lo han escuchado. Si algunos asisten a grupos de conexión, debieron haberlo escuchado. Pero realmente parte del credo apostólico es que nosotros creemos que Cristo fue crucificado en la cruz, que murió ahí, que fue sepultado y que al tercer día, ¿qué dice? Que resucitó, ¿cierto? Que Él resucitó, y eso es lo que nosotros creemos. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos, que todo aquel que cree que esto pasó con Cristo y Él se convierte en primicias de aquellos que resucitan, nosotros también resucitaremos con Él. Entonces, de alguna forma, la iglesia en Tesalónica tenía esta enseñanza, esta injerencia judía, ¿no? Hay unos escritos, un apocalipsis judío que se utiliza, que mencionan que cuando sea la venida del Señor, solo aquellos que estén vivos le acompañarán. Solo aquellos que aún permanezcan con vida le acompañarán. Y de alguna forma esta enseñanza debió haberse infiltrado en la iglesia en Tesalónica. Por eso Pablo debe escribir esto y decir: no, eso no es así. ¿No? Así que, hermanos queridos en Tesalónica, no queremos que ignoren esto. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, ¿qué dice? En Él. A los que durmieron en Él, a los que durmieron creyendo en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Este aspecto de la resurrección, queridos hermanos, es un aspecto importante. No puede tener duda, no puede haber lugar a duda en la iglesia, en los creyentes. No podemos decir los creyentes: no, creo que toda la obra redentora que hizo Jesús es real, es verdad, pero no estoy tan seguro acerca de la resurrección. No sé si va a ocurrir, no sé si va a pasar, y créeme que tengo dudas. Hermano querido, debemos creer que esto sucederá. Primero, porque el Señor lo ha dicho, porque su palabra lo está diciendo. Y porque si no creemos que esto sucederá, créeme que el no creer en la resurrección de los muertos implica que el Evangelio de Cristo ha sido invalidado y que no sirve para nada. Y que no hay esperanza, ¿no? Y que no tenemos esperanza. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: no queremos que ignoren esto, querida iglesia, no quiero que ignoren esto, para que no os entristezcáis. Cuando tenemos dudas acerca de lo que va a ocurrir luego de que partamos de este mundo, no sé si han visto a personas que cuando parte un ser querido, la tristeza gobierna y embarga sus vidas, a tal punto de que pierden la noción del momento, del instante. No hay esperanza en ese momento. ¿Por qué? Porque no saben lo que va a ocurrir después de esta partida. Pero el apóstol Pablo dice: no quiero que ignoren esto, porque eso no es el final de nosotros, no es el final. No lo es de aquel que ha partido creyendo en Cristo Jesús, no lo es. Y no queremos que ignoren esto. No está diciendo: no quiero que sientan tristeza. No dice eso. Pueden sentir tristeza. Es natural que sintamos tristeza. Claro que sí. El apóstol Pablo no está diciendo eso, que no se entristezcan.
La Escritura muestra que el mismo Señor Jesucristo, cuando ve a su amigo Lázaro morir, dice que Él llora al verlo a Él en esa situación. Y claro que podemos sentir tristeza, podemos llorar, podemos tener tiempo de luto, claro que sí, es natural. Pero nuestra tristeza tiene que tener un límite. El límite de saber que nuestra tristeza tiene una esperanza. Que Cristo Jesús les hará resucitar en su día, en el día de su venida. Porque cuando no tenemos esta esperanza, la tristeza puede hacer perder el rumbo a la persona que la siente. Puede empezar a dubitar, puede empezar a, como dije, a embargarse y a mantenerse en esa tristeza y puede causar un mal testimonio a las personas. Imagínense un cristiano sintiendo una tristeza por, no sé, años y años. ¿Y dónde está tu esperanza? ¿Y dónde está el Cristo en el que tú dices haber creído? ¿Dónde está el Evangelio de Jesús? Esta buena noticia de saber que si Cristo Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él en su venida. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, no quiero que ignoren esto. No lo ignoren, queridos hermanos. Si bien es cierto, como dije, muchos, a lo mejor de nuestros amigos o seres queridos partieron, pero queridos hermanos, tenemos esta esperanza de que les veremos en el día de la resurrección. Ahora, aquí hay algo que debemos entender también acerca de la vida después de la muerte. Cuando dice el apóstol Pablo, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hay una doctrina también entre algunos cristianos que hablan de que esta palabra dormir no implica morir, sino que es un estado donde el alma está suspendida o está esperando a que el Señor venga y la resucite. La verdad es que la palabra dormir solamente es un eufemismo, es una palabra que se utiliza para decirlo de una forma más suave, de una forma más digerible, ¿no? Pero realmente lo que Pablo está diciendo acerca de los que mueren, no queremos que ignoren, queridos hermanos, que ese estado no es el morir definitivamente. El apóstol Pablo en segunda de Corintios 8:17, no lo vamos a poner aquí, pero pueden leerlo en sus casas, dice que cuando alguien parte, cuando alguien no está presente en el cuerpo, cuando no estamos en esta vida corporal, estamos presentes con Dios. Y si no estamos presentes con Dios, estamos presentes en el cuerpo. El mismo Señor Jesucristo, cuando estos dos ladrones están crucificados, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, cuando uno de ellos se arrepiente y le dice, Señor, en verdad nosotros tenemos por qué estar aquí y es el pago por nuestros pecados, pero tú no tienes ninguno, acuérdate de mí en el día de tu venida. Y el Señor Jesús le dice, de aseguro, de cierto te digo que hoy mismo estarás tú conmigo en el paraíso. Entonces lo que el apóstol Pablo está mostrando es que cuando alguien parte, cuando alguien muere, cuando alguien duerme, como quieran utilizar la palabra, significa que parte de este mundo, pero está presente con Dios, ya está con Él. Y la tristeza que podemos sentir debe ser una tristeza como de alguien que ha partido a un largo viaje, pero con el que pronto nos encontraremos. Porque no debemos ignorar esto, no debemos ignorar lo que está ocurriendo en esos momentos. Cuando alguien parte, está yendo a la presencia de Dios. Estamos hablando de creyentes, queridos hermanos. Porque hay otro aspecto también, y es que la religión y otras doctrinas se pueden enseñar. No importa cómo vivas, a la final, cuando estés en el purgatorio y en el limbo, algunos orarán, muchos orarán, se hará ciertas cosas para que tú vayas al cielo, y la verdad es que dice que no.
el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es para los creyentes, para aquellos que han creído. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No quiero ser hiriente con aquellos que piensen otras cosas, pero hermanos queridos, es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es lo que yo digo, no es lo que yo creo, es lo que está diciendo la Escritura. No hay otro estado, es estar aquí presente en el cuerpo o estar ausente en el cuerpo y presente con Dios. Presente en el cuerpo, ausente con Dios, ausente del cuerpo, presente con Dios, hermanos. Decía, porque puede ocurrir lo contrario. Hay personas que creen que sí, al partir todos vamos a ir a mejor vida, llaman, ¿no? Todos se van a ir a la presencia de Dios. La verdad es que no es así. No es así. Solo aquellos que han creído en Él, como dice en el Apocalipsis, solo aquellos que han enjuagado sus ropas en Él, aquellos regresarán juntamente con Él. Queridos hermanos, como decía el apóstol Pablo, eso es algo que no debemos ignorar, es algo que nosotros debemos tener en cuenta para el momento en el que suceda algo referente a esto en nuestras vidas, podamos tener el norte bien puesto y saber de que en Cristo Jesús está puesta nuestra esperanza. Versículo 15. Ahora, había una situación también en la iglesia en Tesalónica. ¿Cómo iba a ocurrir todo esto? ¿Cómo iba a suceder? El apóstol Pablo en el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Toda la Escritura es palabra del Señor. Todo lo que nosotros leemos a través de la Biblia es palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo hace un énfasis especial en este versículo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hace alusión a la misma expresión que utilizaban los profetas en el Antiguo Testamento cuando el Señor, cuando Dios hablaba a través de ellos y decía, esto ha dicho el Señor. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es eso, esto es palabra del Señor, esto es lo que ha dicho el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán. Hay un orden en el Señor. Y el versículo 17, vamos a leerlo de una vez. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Decía, hay un orden en el Señor. No vamos a preceder nosotros los que hayamos quedado vivos, dice el apóstol Pablo. Y esto es lo que ha dicho el Señor, sucederá de esta forma, va a ocurrir de esta manera, no de otra, va a ocurrir de esta. Dice que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque vendrá el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, ¿qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué dice? Primero, ese es el orden. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto se conoce como la doctrina del arrebatamiento, del rapto. A algunos les gusta el Apocalipsis y aunque tiene aspectos apocalípticos en esta doctrina del rapto, algunos tratan de desmenuzar estos versículos, llevándolos al Apocalipsis y analizar las trompetas que van a tocar los ángeles, y algunos piensan de que
de que va a ocurrir en una etapa inicial, en una etapa intermedia o en una etapa final. La verdad es que, ¿saben lo que yo creo? Es que va a ocurrir la próxima semana. La próxima semana el pastor Juan Diego va a hablar el capítulo 5 y nos van a aclarar un poquito más acerca de los tiempos. No se asusten, hermanos. Para romper un poquito el hielo, los veo serios, tensos. Pero la verdad es que está hablando de esta doctrina, la doctrina del arrebatamiento, del rapto. Ahora, cuando vemos estos versículos, cuando vemos lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Tesalónica, surgen dos preguntas, o por lo menos a mí me han surgido dos preguntas, y son, ¿por qué? ¿Por qué tiene que suceder de esta forma? ¿Por qué tiene que haber este rapto? ¿Y cómo va a suceder esto? Y hermanos queridos, en el mismo apóstol Pablo, en Primera de Corintios, versículos, vamos un poquito atrás de la escritura. Versículos del 35 en adelante, miren lo que dice la escritura. ¿Por qué debe suceder de esta forma, no? Porque hay algunas preguntas aparte de esas. ¿Por qué debe suceder de esta forma el arrebatamiento? ¿Cómo? Y algunos se preguntarán, ¿y qué pasará con aquellos que murieron, no? Mi esposa me hacía esa pregunta el día de ayer y decía, yo siempre he tenido esa pregunta, ¿qué va a pasar con aquellos que murieron y no encontraron sus cuerpos? ¿Qué pasará con aquellos que no pudieron ser enterrados? ¿Qué va a pasar con aquellos que fueron cremados? ¿Qué pasará con aquellos que en el mar se perdieron sus cuerpos y nunca fueron hallados? ¿Qué va a pasar con todos aquellos cuando sea el día de la venida del Señor? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35. Pero dice, pero dirá a alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mira lo que dice la escritura, versículo 16, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y la palabra necio que utiliza en el versículo 36, ¿sabes lo que dice la escritura? Que el necio no es un insulto realmente. El necio, dice la escritura, es alguien que dice no hay Dios, es alguien que en su corazón dice que no hay Dios, es alguien que no cree en Dios, es alguien que no quiere creer en Dios. Ahora, el Señor Jesús, Dios, cuando nos creó a nosotros, ¿cómo empezó nuestra creación? En 2 células. Y aquí estamos, ¿no? Grandotes, robustos. ¿Cómo empezó el inicio del hombre? ¿Qué dice el Génesis? Polvo eres y al polvo volverás. Del polvo fuimos creados, ¿no? Entonces, cuando alguien empieza a tener estas preguntas, que pueden ser preguntas honestas o pueden ser preguntas, no sé si alguien te ha preguntado con el afán de hacerte caer y de hacerte unas preguntas que hagan tambalearte y no puedas explicar y de alguna forma te encierran y puedan hacerte quedar en vergüenza. Esas son personas necias que han decidido no creer en su corazón. Pero lo que nosotros debemos entender es que Él es Dios y que Él se ha reservado la forma en cómo lo hará. Lo que está diciendo es que va a ocurrir. El apóstol Pablo dice, esto es lo que va a ocurrir, es palabra de Dios y va a ocurrir. La forma en cómo lo haga, se la ha reservado Él. Hay aspectos que muestra la escritura de cómo va a ocurrir, pero realmente no quiero meterme en esos aspectos porque considero de que su soberanía, su poder, hará cosas que no podríamos entender en toda nuestra vida. Nos pasaríamos la vida buscando la forma de entender cómo va a ocurrir. Lo que realmente debemos nosotros hacer como cristianos es creer que esto va a ocurrir y la forma en la que va a suceder, solamente Él la sabrá
Y en el momento en que ocurra, nosotros entenderemos muchas de estas cosas en cuanto a la resurrección. Pero el apóstol Pablo trae unos aspectos para hacernos entender el por qué debe suceder esto, por qué este rapto, por qué este arrebatamiento debe suceder en este día, en la venida del Señor, porque los muertos, los que nos preceden a nosotros, los que han partido y están con Él, ya están en su presencia, ya está con Él, pero aquellos que aún viviremos, dice el apóstol Pablo, y él estaba utilizando esa palabra porque en su presente él aún estaba vivo. Nosotros utilizamos esa misma palabra porque aún no hemos partido, pero si sucede que partimos y no ha venido el Señor, nosotros haremos parte de los que precederemos a los que aún quedarán vivos. Pero esto, queridos hermanos, va a ocurrir. ¿Significa que porque nosotros partamos y no ha ocurrido, no va a pasar? No, eso va a ocurrir, son los tiempos de Dios. Va a pasar. Pero como dije, el apóstol Pablo quiere mostrarnos algunos aspectos del por qué debe ocurrir este arrebatamiento. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. Lo que está utilizando aquí el apóstol Pablo, yo compartí este pasaje, este capítulo en algún momento, y esta ilustración agrícola de campo está utilizando, y aquellos que conocen de campo saben que cuando se va a obtener una planta de naranjas o una planta de maíz, no se siembra una planta de maíz, ¿no es cierto? Se siembra una semilla de maíz, se siembra una semilla de naranja, y lo que sale de esa semilla que se ha sembrado y que ha muerto en la tierra y que se ha descompuesto, lo que sale sí es un árbol de naranjas y es un árbol de maíz que tiene cierta relación y características con la semilla que se sembró, pero no es lo mismo, es diferente. Y está utilizando esta ilustración para que nosotros podamos ver y entender la diferencia que va a tener este cuerpo con el cuerpo que vamos a tener en el día de la resurrección. Versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne, dice, es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Nuevamente está mostrando la diferencia de cada cuerpo, de cada carne. Y hay, dice, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Está mostrando esta diferencia, queridos hermanos. Así también dice, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Sigamos leyendo para entender un poco más. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y esta es la diferencia, queridos hermanos. Este cuerpo no ha sentido esto en muchas ocasiones, que siendo creyentes, la Escritura dice esto, mira, que el espíritu está dispuesto a adorar al Señor, está dispuesto a alabar al Señor, pero nuestra carne, que dice que es débil, porque es animal, porque nuestra naturaleza pecaminosa es contraria al espíritu. ¿No te ha ocurrido que cuando quieres orar al Señor y quieres disponer este tiempo de alabanza y de adoración a Él, empiezas a las 8 de la mañana y a las 8:05 ya estás cansado y ya quieres abrir los ojos y quieres levantarte del sitio en el que estés? ¿Te ha ocurrido eso? Creo que solo a mí. Pero esas son las limitaciones de este cuerpo, queridos hermanos, de este cuerpo que está viciado de pecado, que de alguna forma lo que pide no es alabar al Señor, sino pide pecar. Y el apóstol Pablo, miren lo que va a decir más adelante.
Así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído a la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tenemos esta naturaleza, queridos hermanos. Miren lo que dice el versículo 50, y es importante, hermanos, grabémonos esto, tengamos claro esto. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda, ¿qué dice? La incorrupción. Con este cuerpo no podríamos entrar al reino de los cielos. Con este cuerpo no vamos a entrar en el reino de los cielos, queridos hermanos. Carne ni sangre no heredarán el reino de Dios. No lo harán. Por eso es necesario que nosotros, el Señor nos provea, nos provista de un nuevo cuerpo. Nos dé ese nuevo cuerpo resucitado, glorificado. Imagínate irnos a la presencia de Dios y estar con Él, con ese mismo dolor de la ciática que no nos deja en paz por años. Imagínate que tengamos que estar juntamente con Él y empezamos a seguir sus pasos y nos cansamos tan rápidamente como cuando caminamos una cuadra, ¿no? Este cuerpo tiene limitaciones. Este cuerpo es semejante al cuerpo de Adán, pero el Señor Jesús nos dará un cuerpo semejante al de Él, glorificado, que no sufrirá ese dolor de rodillas, que no se enfermará, que no será susceptible al cáncer, que no será susceptible a ninguna enfermedad, queridos hermanos. Y esa es nuestra esperanza. Yo sé que hay una enseñanza, y es sabio, creo que es sabio que debemos cuidar nuestro cuerpo. La Escritura dice que es el templo del Espíritu Santo, pero algunos lo llevan casi a idolatrar aquello y empiezan a cuidar su cuerpo y a decir, no, cuidado y no le metas pero ni un vaso de Coca-Cola, porque eso es ir en contra del Espíritu Santo, y empiezan a poner a este cuerpo terrenal por encima de lo que realmente la Escritura nos enseña. Creo que con respecto a la alimentación es sabio, es prudente, debemos cuidarnos, claro que sí, pero nada de eso puede añadir santidad a aquello que Cristo ya ha hecho en nosotros. Es sabio, como dije, no estoy condenando a los que no toman Coca-Cola. Creo que los que toman Coca-Cola verán más pronto a Dios. Es una broma, queridos hermanos, es una broma nada más. ¿Quién no puede decir que con unas costillas asadas a la parrilla no es rico tomarse un vaso de Coca-Cola, ¿no es cierto? No. Lo que tratamos de decir es de que tengamos claro lo que realmente va a ocurrir, queridos hermanos, con este cuerpo. Claro que tenemos esta responsabilidad de cuidarlo, de ser sabios, debemos balancear nuestra comida, claro que sí, pero no podemos creer o pretender de que con este mismo cuerpo vamos a heredar el reino de Dios. Probablemente te haga vivir los años que Dios ha establecido en tu vida de una manera sana, sin dolencias, claro que sí, pero déjame decirte que este cuerpo no heredará el reino de Dios. Seremos provistos por el Señor de un cuerpo glorificado de acuerdo a lo que vamos a hacer. Amén, es importante esto, ¿no? Es importante porque va cambiando un poco la apreciación acerca de la muerte, ¿no es cierto? Porque ahora nos damos cuenta de que los que han partido ya nos tienen en ventaja, ya tienen ventaja sobre nosotros, porque ellos ya están con la presencia de Dios, ya están con Dios, ya están con Jesús, ya están con Él. Deberíamos tener más bien pena de nosotros que aún estamos aquí, en este cuerpo. Y el apóstol Pablo dice, este cuerpo que me lleva a hacer lo malo, queriendo yo hacer lo bueno, ¿quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo hará?
Va cambiando un poco la perspectiva. Y mira lo que dice, y creo que aquí cumple o responde esta pregunta: ¿por qué tiene que suceder este rapto? Porque los que resuciten van a tener un cuerpo glorificado. Y miren lo que dice el versículo 51, dice: he aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio es algo que le pertenece a ciertas personas, ¿no? En el mundo natural podemos decir que un misterio es el saludo que tiene, por ejemplo, un club privado. Cuando hay clubes de fútbol, no sé, de vóley, no sé si hay un grupo que tiene un club y dice: mira, esta es la forma en la que vas a poder entrar al grupo. Debes presentar este saludo, no sé, estas señales, y vas a entrar a este grupo, porque eres parte de este grupo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: he aquí, a los creyentes se les dice este misterio que el Señor mismo ha revelado, lo ha dado como palabra de Él. No todos dormiremos, dice. El apóstol Pablo en ese momento estaba vivo, aún no había partido, ¿no? Por eso habla en este tiempo, en el presente, porque era su presente en ese momento. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Cuando sea la venida del Señor, lo que está diciendo, lo mismo que dice en Tesalonicenses 4:16, que cuando sea la venida del Señor será algo inconfundible, algo glorioso, será como el sonido de una trompeta, pero será la venida del Señor tan clara que los suyos, los creyentes, le escucharán, sabrán que ha llegado el momento. Y dice que Él descenderá del cielo y estará en las nubes, y irán con Él aquellos que nos precedieron, los muertos que nos precedieron ya resucitarán incorruptibles. Y dice que nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, dice, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, que dice: es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Yendo un poquito nuevamente a Tesalonicenses, dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y lo que va a ocurrir, como dice en Corintios, es que en un abrir y cerrar de ojos, ¿has tomado el tiempo para hacer un parpadeo? ¿Cierto? Que un segundo es lo que puede durar. Ese es el tiempo que va a tomarle al Señor transformarnos y estar juntamente con Él en un nuevo cuerpo glorificado. Aquellos que queden vivos, aquellos que cuando sea la venida del Señor aún estemos vivos. Puede ocurrir, ¿no? ¿No te has puesto a pensar esto? Que puede ocurrir, como dice, como el ladrón que viene en la noche. Nadie sabe los tiempos, nadie sabe el momento, pero debemos estar preparados para el momento en que ocurra. Debemos estar listos. Y en un abrir y cerrar de ojos ocurrirá esto. Será como un parpadeo. En un momento nos veremos con este cuerpo corruptible, ¿no? Viciado. Y en otro momento nos veremos juntamente con el Señor, con un cuerpo totalmente glorificado, distinto. Un cuerpo transformado. Esta palabra transformado hace alusión a metamorfosis, ¿no? Los que han estudiado o saben acerca de esto de las mariposas saben que una oruga
Una oruga es una oruga por un momento, por un tiempo, y luego se transforma en una mariposa. Se puede decir que nosotros en este cuerpo somos eso, somos orugas. Cuando suceda nuestra transformación, ese cuerpo glorificado será totalmente diferente al que en este momento estamos viviendo, queridos hermanos. Nuevamente volviendo a Tesalonicenses 4, el versículo 18, miren lo que dice. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tema complejo, ¿cierto? Tema difícil. No es tan emocionante como decir, vengan y vamos a hablarles consejos financieros para que su vida sea exitosa. Pero creemos que no estamos llamados a predicar eso. Estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesús y este aspecto de la resurrección y esto acerca de la doctrina del rapto, del arrebatamiento, que sucederá con todos los creyentes, con aquellos que nos han precedido y con aquellos que quedaremos vivos. Es lo que Cristo Jesús nos ha mandado a predicar. Porque esto trae esperanza, porque cambia la forma en la que vemos en cómo nos reunimos, porque el apóstol Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque algo que debe estar presente en nuestras vidas es que cuando nosotros nos encontremos el día domingo en esta congregación, en la iglesia, haya esas palabras para aquel que está sufriendo, para aquel que está en calamidad económica, para aquel que está en calamidad de salud, para todo aquel que está atravesando tribulación y pruebas. Lo que debemos animarnos unos a otros es decir que todo esto pasará, queridos hermanos. Todo esto se terminará en algún momento. Cuando sea la venida del Señor, todo aquello que te está aquejando en la vida, todo aquello que te está haciendo sufrir, pasará a segundo plano y nos encontraremos en plenitud de gozo juntamente con Él en las nubes y ocurrirá todo lo que tenga que ocurrir, lo que muestra Apocalipsis, pero eso será lo que ocurrirá con nosotros, queridos hermanos, con nuestras vidas, con lo que Dios va a proveer, con ese cuerpo glorificado para todos los creyentes. Así que ánimo, querida iglesia. Ánimo, porque eso es lo que vamos a experimentar y esa es nuestra esperanza, porque así ha dicho el Señor y eso es lo que va a ocurrir con todos los creyentes. La Escritura dice, ¿y qué es la vida de un hombre? Es como neblina que está por un momento y luego desaparece. A veces vemos o nos dejamos gobernar tanto de las situaciones que esta vida natural nos aqueja, que olvidamos poner nuestro norte en Cristo Jesús y saber de que en Él está nuestra esperanza y que un día se cumplirá aquello que dice el Señor. Bueno, ya se ha cumplido. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Porque esta esperanza la tenemos desde ya, queridos hermanos. Y lo que ocurra en este mundo no será pero ni el leve recuerdo de la gloria que tendremos con Cristo Jesús en el cielo junto a Él. Pongamos.